7 en punto de esta mañana de viernes 24 de mayo, en la que continuamos informándoles y analizando la actualidad de esta jornada. Por cierto, que hoy va a estar con nosotros en unos minutos, de hecho, el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero. Pero antes de eso, tenemos muchos temas de los que tratar, los que abordar, y voy a leer un mensaje que nos enviaban en el día de ayer al WhatsApp, al 669-663-199, 669-663-199. Nos decían lo siguiente: mucho gallo en los gallineros, tanto en el consorcio como en los ayuntamientos, también en el Consejo del Agua. Por mucho que reclamemos los usuarios, siempre los votos de la parte política tienen más valor que el de los usuarios y consumidores. Ya está bien, somos los abonados y no los concejales ni consejeros. Ellos defienden sus puestos en el partido. Cuanto más altos están en el partido, más defienden al partido. Y cuando tiene que tener canal agua de reserva, que reventaron el depósito y declararon emergencia hídrica por romperse el depósito viejo después de una semana de poner a funcionar el nuevo depósito. Llevan 8 años con un depósito roto sin haberlo repuesto. Leído queda, y me voy ya a saludar a quienes nos acompañan en esta jornada de viernes. Están con nosotros Valentín Aullanet, muy buenos días. Buenos días, Erika. Y Andrés Martínez, muy buenos días. Buenos días, Erika. Bien, ¿escuchan todo bien, todo correcto? Sí. Yo no. No, Andrés no escucha nada. Yo no. Bueno, tampoco para lo que hay que oír. Ahora. Para lo que hay que oír, Andrés. Nada, perfecto. Bien, yo normalmente les cuento, me acuesto muy temprano, antes que las gallinas. A las 8:30, más tardar, estoy dormida. Ayer no. Y eso que me duele mucho el tobillo, porque tengo un esguince que me hice sin querer. Bueno, claro, queriendo nadie se hace un esguince. Es que me duele mucho, chicos, lo siento. Porque aluciné. Parece que el insulto a los periodistas que se produjo por parte de Podemos en el seno del Congreso no ha quedado impune, al menos por parte de algunos de los que fueron señalados e insultados, como pueden ser Ana Rosa Quintana, que en su programa hablaba de, bueno, hacía un comentario el mismo día que se conocía esta intervención de Yone Belarra. Bien, Pablo Motos tuvo ayer un invitado muy especial. No sé si tuvieron ocasión de verlo, yo no me perdí ni punto ni coma de la entrevista que le hizo al expresidente Felipe González. Vale, y si no, ya hablo yo. Sí, bueno, yo no la vi toda, pero sí que de repente, pues sapeando, vi que estaba y digo, bueno, no sabía que lo iban a entrevistar, pero digo, bueno, seguro que va a soltar aquí algunas perlas importantes. Muchas. Y efectivamente, vamos, le dio un repasito a Sánchez y también a Zapatero, que a Zapatero sí. lo ha puesto como, vamos, como el hombre que prácticamente dejó al Partido Socialista, bueno, descabezado, ¿no? Que dejó solo a Rubalcaba cuando perdió las elecciones, etcétera, etcétera. Y con Sánchez lo que vi que le criticó muchísimo, además en un tono así como bastante irónico, ¿no? Todo lo que tiene que ver con sus 5 días de reflexión y con toda su política interna, ¿no? Pues prácticamente lo estaba llamando también como un autócrata, ¿no? Que no permite el debate interno en el PSOE, sobre todo con el tema de la amnistía, en fin, vamos, le metió bastantes sablazos y navajazos al Partido Socialista, en este caso sobre todo al Fíjate, pero Sánchez. Es un hombre de partido. Es un hombre Sí. de partido, por lo que yo vi, y es lo que destaca muchas veces del Partido Socialista. Las personas de partido, pese a no estar de acuerdo con muchas de las cosas, él defendió, dice, no, yo soy socialista. Lo que pasa es que él no se ve representado en el actual Partido Socialista que dirige Pedro Sánchez. Fue con una constitución en la mano al programa. Claro, Pablo Motos casi que ni habló. Le preguntaba por cosas, pero es que ante Felipe González, y ojo, que Felipe González no es un hombre perfecto y no ha hecho todo perfecto, pero también es verdad que hay que ponerse en su situación en los años en los que él gobernaba, porque se critica mucho lo que se hizo en el pasado, pero no se tienen en cuenta las dificultades que se tuvieron en años anteriores para llegar a donde estamos. Claro, habló de unos vicios y de unas ciertas circunstancias en las que se ha vuelto la política en estos días una decadencia absoluta, también que él lamentaba desde su propio partido, pero siguió manteniendo que él es socialista, que él es del Partido Socialista.
pero que no de este Partido Socialista. Yo me imagino, no lo pude ver, no suelo ver El Hormiguero. Antes lo Yo no lo veo nunca. A mí Pablo Motos no me cae bien. Me cae fatal, pero es que como ayer no abrió el pico, solo habló Felipe González, pues yo me quedé ahí y digo, yo quiero saber lo que dice este señor. La verdad que lo habré visto solo por escuchar a Felipe González, que la verdad que siempre tiene, es como muy, muy certero y siempre es crítico con su propio partido. De todas maneras, él ya Zapatero ya no le gustó los cambios. Él siempre vio a Zapatero y a Sánchez como que no respetaba esa vieja guardia. Todos, porque no solo Sánchez, no solo González, está Alfonso Guerra, todos los de aquella generación, Leguina, todos esos son súper críticos. Yo creo que son los más críticos que los del Partido Popular. De hecho, cuando hay reuniones entre los expresidentes, siempre parece que hay una sintonía especial entre Felipe González y Mariano Rajoy. Y dejan fuera a Aznar y a Zapatero. Y dejarán a Pedro Sánchez seguro, bueno, si de algún día deja de ser presidente del gobierno español. A mí lo que me gustaba del socialismo de Felipe González era ese, como le llamaban, el pragmático, ¿no? Era un hombre de izquierdas, pero, oye, OTAN sí, OTAN no, de entrada no, y después ya vamos viendo. Y va viendo las cosas como dónde tienes que estar, si quieres estar en Europa, si quieres estar en determinadas cuestiones. Yo creo que los gobiernos de Zapatero y de Sánchez son más ideológicos, menos prácticos, menos de Estado, menos de hacer país. Esto es una opinión personal, habrá gente que opinará lo contrario. Y yo creo que ese sentido también nunca se ha sentido representado González con sus sucesores. Además, luego la nueva izquierda ha tildado a González de un hombre que luego ha tenido amistades y que ha hecho negocios. Es muy amigo de Carlos Slim, el mexicano, uno de los hombres quizás más ricos del mundo, y esas cosas como, claro, al final cuando esa parte de la izquierda llama facha a todo el mundo, a González le llaman superfacha, ¿no? Uh-huh. A Felipe González, o sea que él no se siente representado en esa parte, pero lo bueno que tiene también la edad es que dicen, les da igual 8 que 80 y lo van a decir todo. No escuché las imágenes, no vi el programa, pero me lo puedo imaginar. Muy recomendable totalmente, y solo tengo algo que decir. Creo que fíjate, sin ser Felipe González, lo he dicho al principio, un hombre perfecto, ni muchísimo menos, ni en lo personal ni en lo político. Creo que nadie lo es, ni los que estamos aquí, ni los que están allí, ni nadie. Nadie es perfecto, pero hay que tener autocrítica. Y creo que si el Partido Socialista tuviera la autocrítica que demostró en esa entrevista Felipe González, tal vez mucha gente despertaría de una manera, el socialismo ganaría otra vez, que no quiero decir que no tenga fuerza. De hecho, defendió totalmente a Salvador Illa, que había que votarle, que había que apoyarle para Cataluña. No así con Pedro Sánchez. Es curioso. Y ojo, no estoy diciendo que por no defender a Pedro Sánchez Felipe González estuvo bien. Estuvo bien en ciertos puntos por la autocrítica que mostró respecto a su propio partido y por hablar claro ciertas cosas. Creo que la ciudadanía lo agradece, y hablar claro de ciertas cosas no hace que dejemos de votar. Yo a un partido le voto cuando es capaz de reconocer su responsabilidad. Me encantó el otro día la entrevista con, por ejemplo, Alfredo Mendoza, por su moderación, por su respeto, que falta hace, y también porque se incluyó dentro de los años pasados en los que no se ha hecho las cosas como se tenían que hacer en la gestión, por ejemplo, de Arrecife o de Lanzarote. Es que a mí me hablas de esa manera, tú me haces autocrítica y yo te voto. No sé, esto también es una cosa personal mía que, de verdad, fue como la primera entrevista que le vi a Fernando Núñez Feijóo, que ya ha derivado en otra cosa absolutamente, pero la primerísima que se le hizo, que no me acuerdo si se le hizo Bertino Osborne, me acuerdo que al día siguiente la gente hablaba como diciendo, oye, este hombre, con su moderación, con su... luego las cosas han ido cambiando. Igualmente Feijóo creo que está intentando encontrar su sitio dentro del Sánchez Milei que hay ahí. Como yo no estoy ni a favor de uno ni a favor de otro, entonces no sé. A ver, yo coincido también ahora con lo que estaba diciendo también Andrés, es decir, sí que es verdad que este Partido Socialista es un partido ideológico y yo creo que muy sectario, con lo cual tiene un parecido con los actuales dirigentes, por ejemplo, del Partido Socialista en la isla de Lanzarote, mientras que en el otro lado, el de la gente con un criterio más moderado, sobre todo en las formas, no en la ideología, pues sí que estaría seguro el señor Alfredo
Alfredo Mendoza, como también lo está el alcalde de San Bartolomé, etcétera, etcétera. Y sí, hombre, vamos a ver, Felipe González se tiró al monte hace mucho tiempo, es decir, es bastante crítico con el partido de hace mucho tiempo, pero sí que es verdad lo que dijo también en la entrevista, que oye, que en los comités federales de que él presidía como secretario general del Partido Socialista había muchas más discrepancias más internas, no, las cosas no se aprobaban por unanimidad, había debate, mientras que con el señor Sánchez o estás conmigo o estás contra mí, y eso lo hemos visto en el propio Congreso de los Diputados, cuando ha abierto un expediente al responsable valenciano, no recuerdo ahora su nombre, por no acudir a votar con el tema de el último, el de la ley de amnistía, ¿no? Y entonces, pues bueno, eso para Felipe González es como eso, que no permitir la crítica interna, con lo cual está hablando de un señor que es bastante autócrata, ¿no? Y efectivamente es lo que vemos en el señor Sánchez, ¿no? Él, por ejemplo, dijo ayer, que es curioso, que él era de los pocos que decía que sabía perfectamente que después de los 5 días de reflexión el señor Sánchez no iba a dimitir, y que lo que quería pues era eso, digamos un baño de masas, ¿no? Y además dijo alguna frase curiosa, ¿no? Como que querían que le pusieran la ropita, algo así, ¿no? Porque hablaba siempre de estos términos un poco despectivos, pero dentro de la coña, ¿no? De lo que fue prácticamente de toda la entrevista, que por lo menos lo que vi yo, ¿no? Y es cierto, es decir, Sánchez tiene un sesgo sectario, con esa cara de bueno que puede tener, pero después tiene un sesgo sectario contra aquellos que opinan diferente a él. Y mira que estamos ante un presidente que ha mentido descaradamente a su electorado y a todo el país, ¿no? Con la ley de amnistía, con el tema de los presupuestos, con muchísimas cuestiones que son vitales. Y el problema es que con la amnistía después nos volvió a vender que si inicialmente creía que era anticonstitucional, posteriormente cree que era la mejor fórmula, y no tuvo ni un ápice de autocrítica para decir, efectivamente, creo que hombre, no iba a decir bueno, que para quedarme yo en el poder tenía que aprobarlo. No para eso, pero podía haberlo reflexionado, podía haberlo, no decir, pues sí, es la mejor y ya está, no. Reconocer, oiga, nosotros hace meses dijimos esto y ahora decimos esto, pero ¿por qué hemos...? A ver, cambiar de opinión es de gente inteligente, y adaptarse a las circunstancias de gente inteligente. Eso es lo que nos está pasando en Canarias. Ni el Partido Socialista, ni el Partido Popular, ni Coalición Canaria pueden sacar pecho de decir, es que lo hemos hecho estupendamente y por eso estamos en la situación que estamos ahora, que Canarias tiene un límite, que si la carga, que si todos los problemas que tenemos. Ninguno puede sacar pecho. Entonces, lo lógico es que todos digan, sí, hace 2 años, hace 3, hace 4 dijimos esto porque considerábamos que era lo mejor en aquel momento. Las circunstancias han cambiado y las cosas cambian muy rápido. Hoy en día, en el mundo, pues estamos globalizados, reconocer que, oiga, nos equivocamos en esta medida, vamos a intentar esta otra, y luego el pueblo decidirá si premia o no premia a las gestiones. Pero en fin, es que por cierto, hablando de, digamos, un poco de Sánchez, me ha llamado la atención, lo publica noticiasfuerteventura.com, que una diputada israelí, Sharon Haskell, que no sé si se pronuncia así, ha difundido una carta que ha enviado al gobierno de su país exigiendo el reconocimiento de Cataluña, País Vasco, Galicia, Andalucía, Valencia, Aragón, Canarias y Baleares como naciones independientes. Lo ha publicado en sus redes sociales y lo que pretende es responder al anuncio de Pedro Sánchez de reconocer a Palestina como Estado el próximo 28 de junio, y afirma que debe devolverse a España la misma moneda, que cómo puede España trabajar por la autodeterminación de otros mientras se la niega a regiones dentro de ella, añadiendo que estas comunidades mostraron su deseo de independencia por vías pacíficas y procesos democráticos. ¿Qué les parece? Bueno, eso es un poco como métete en tus asuntos, ¿no? Y no hagas tampoco esas declaraciones unilaterales, que también en parte del Partido Popular creo que ha sido, ¿no? Que en parte yo creo que puede tener razón, en el sentido Feijóo creo que lo ha dicho, que este tipo de declaraciones deberían ir consensuadas con el resto de la Unión Europea, que España no se desmarque de los socios o de los clubes a los que pertenece, en este caso la Unión Europea. Del resto, esto no deja de ser, bueno, una singularidad, porque ni siquiera se reclama popularmente, por ejemplo, la independencia en Canarias, no es lo mismo que en Cataluña, pese a que a lo mejor ellos lo pueden ver también como en resto del colonialismo, por decirlo de una manera. Yo lo que sí quería decir antes lo que pasa es que se ha cambiado un poco el tema de Sánchez, sí quería decir que
para mí Sánchez, con como está la economía, ha tenido resultados muy pobres. Es decir, él no ganó las últimas. Por ejemplo, me acuerdo Felipe González, esos años de expansión en los 80 fueron años de economía. Y así estuvo 13 años y iba gestionando. Y España iba creciendo en infraestructuras, en cuestiones, y se incorporaba a Europa, se veía una modernización. Y yo no sé si España con Sánchez es como una inercia, es como no toques nada, la economía ahora va a tope, también hay un chorro de fondos Next Generation y otras cuestiones. Y yo sí creo que Sánchez tiene que tener mucho cuidado. Y volviendo a lo de González, Felipe González, ya le recordaba, no le gustó nunca, ni desde el principio. Y dijo una frase que me gustó mucho cuando Sánchez se empeñaba en intentar y no lo conseguía, ¿no? Y decía, dijo algo así como que Pedro Sánchez, o sea, Felipe González dijo que Pedro Sánchez pretendía, ¿cómo era? De derrota en derrota llegar a la victoria final, era. Y al final se equivocó, porque Pedro Sánchez llegó, porque la verdad que el hombre se empeñó y lo consiguió. Pero yo creo que nunca ha habido esa sintonía, y que luego del resto, ya te digo, también Pedro Sánchez tiene mucha crítica, por supuesto, como decía Tejerga, no la ha asumido, él vive también en su mundo, y aceptan, ya digo, ese tipo de políticas en las que al final va vendiendo, ¿no? Somos los que hemos subido el salario mínimo, ¿sabes? Son cuestiones que casi ni le cuestan a ellos imponen de una manera, y el resto, ya digo, le han castigado, o sea, es que parece que han ganado y habla con discursos de victoria, y en las últimas elecciones las perdió. Lo que pasa es que, claro, va consiguiendo esas mayorías. Hombre, yo sobre la pregunta que hace Erika sobre esta diputada de israelí, con esa carta que ha mandado a su gobierno, la verdad es que me parece una ocurrencia, ¿no? Y aquí nunca mejor dicho, no son comparables para nada, ¿no? Sobre todo porque además se nota que con la carta ni siquiera conoce cuál es la realidad de nuestro país, ¿no? Es decir, aquí no hay los únicos procesos que en su momento han tenido desde el punto de vista histórico, el exigir o el reivindicar por diferentes modos y de diferentes modos, pues han sido el País Vasco y Cataluña, ¿no? Con el Procés y el País Vasco, cuando además teníamos la violencia instalada en el norte del país. Que yo sepa, Andalucía no ha pedido ni siquiera, ni tampoco la independencia la ha pedido, ni la autodeterminación la ha pedido Canarias, ni Aragón, ni Valencia, ¿no? En fin, es una salida de tono, es una ocurrencia sin un conocimiento del país, y también no son comparables. Estamos hablando de que en el caso de Israel y Palestina es un conflicto geopolítico, en el que hay una reivindicación de la creación de un Estado independiente, que además tiene reconocimiento por parte de distintos países a nivel internacional, entre ellos, por ejemplo, el que va a ser España el próximo día 29. No tiene sentido ninguno lo que ha hecho, pero sí que, bueno, por lo menos estamos hablando de ella en estos momentos, pero vamos, que es una ocurrencia. A lo mejor era eso. Claro, a lo mejor era eso lo que quería. Óigame, y creo que Andrés, esto lo han trabajado más en la tele, hay quejas por las multas en el entorno del hospital Molina Orosa. Claro, aquí hay como una realidad bastante amplia por el aumento de número de trabajadores, por un poco todo lo que está pasando, pero claro, la policía, o sea, desde alcaldía han dicho que la policía local no es que tenga fijación con la gente, sino que son muchas veces los propios usuarios y sanitarios quienes llaman para que la policía ponga esas multas, pero que en estos días se han puesto muchísimas. Sí, ahí yo no sé si ha habido como denuncias o alguien que llama para que vaya a la policía, o que la policía ahora ha ido cuando antes no iba. Evidentemente hay imágenes que se ve que eso es el Far West, ¿sabes? Están aparcando ahí como se puede, pero también ha habido escritos de propios trabajadores en los que dicen es que no se puede aparcar, y es un problema que se vivió de hace tiempo, y son las cuestiones que al final la administración tarda muchísimo, y encima ya ha sido criticado. Está súper constreñido toda esa parte del hospital, de Argana. Ahora se ha convertido en zona ya no industrial, sino comercial, y está en una zona que tenemos, ojo, porque esa zona es sanitaria y está el parque de bomberos, es decir, son dos cuestiones de emergencia vital que incluso uno ya no tiene problema para aparcar, sino a veces tienes problemas hasta para llegar. Entonces hay que reflexionar y hacer los procedimientos más rápidos. Sí, se sacó, pero son pequeños parcheos. Ayer lo presentaba el consejero de Obras Públicas, Jacobo Medina, como una gran cosa, pero son no sé cuántas plazas. Ahí yo no sé cuánto se necesita, pero se necesita un edificio de aparcamientos. Yo creo que al final esto es, claro,
no se puede hacer tampoco decir que no se multe, porque en verdad se tiene que cumplir la norma. Hombre, claro, es que, a ver, si no hay aparcamiento y tú aparcas encima de la acera, aparcas en un paso de peatones, aparcas en una zona amarilla, te multan aquí y en Pekín. Claro, Quiero decir, entonces, claro. que la policía está haciendo su trabajo. Uno dice, hombre, pero es que encima que es en el hospital. Pero es que vamos a ver, yo estuve en el hospital el miércoles pasado porque tenía los resultados de una prueba y bueno, y cuando llegué era a las 12:15, tenía la cita. Y cuando llegué, lógicamente, todo lo que es el frontis del hospital estaba lleno, prácticamente el descampado, pero oye, un poquito más arriba y tal, en una rotonda, ya un poquito más en Argana, pero cerca. Es decir, tardé 2 minutos y medio en ir en llegar una vez que aparqué. Quiero decir que, bueno, a ver, para gente mayor y todo eso, yo entiendo que es problemático, pero bueno, la gente lo que suele hacer es va con el coche, dejas ahí a quien tenga que entrar al hospital y después buscas aparcamiento. Quiero decir que tampoco ¿que hacen falta aparcamientos? Por supuesto que sí, pero por supuesto que sí hace falta aparcamiento y de hecho se está habilitando 100 plazas más. Se dice y se está planteando la posibilidad incluso de que esos aparcamientos sean en alto para intentar tener una mayor capacidad en el hospital, porque evidentemente es uno de los efectos claros del crecimiento poblacional. Yo también estuve, ya te digo, en la consulta y vi como efectivamente había muchísima gente en todas las especialidades esperando para ser atendidos, etcétera, etcétera. Pero quiero decir, la policía hace lo que tiene que hacer, que es multar. Y yo no sé quién ha llamado, si le han llamado a la policía, pero si te llaman a la policía, oye, es que yo he visto las imágenes, Andrés, Sí, los coches ahí ocupando todo el ancho de una acera subidos. Subidas a las aceras. Pues no, te multan ahí, te multan en Argana, te multan en cualquier lado que estés. Si incumples la normativa, pues te tienen que multar. Eso es lógico. Y a veces también estamos como demasiado acostumbrados a aparcar al lado de todos los sitios. Es decir, no, como dices tú, si tú llegas a subir a las calles de Argana, las paralelas esas, sí, que ahí supongo que hay efectivamente, aparcamiento. ¿sabes? Que es 2 minutos caminando, que tampoco pasa nada. Yo entiendo que, bueno, que haya gente que eso lo considere que no debe ser así y que tú tienes que tener un aparcamiento pegado al Hay que tener al un aparcamiento hospital. cerca, lo digo. O sea, yo sé que hay gente o sea, esto lo digo ya por experiencia, porque a veces no tienes en el vehículo, como usuario, no tienes en el vehículo ninguna distinción porque no tienes una discapacidad o porque tardan en tramitártela incluso, ¿no? Este cartelito que puedes poner y demás. Y yo me he visto teniendo que llevar a gente que no puede y luego yo corriendo de un lado para otro. O sea, te quiero decir, para acompañantes, no solo pensemos en los propios pacientes y por supuesto para los sanitarios. En fin, esto es por cortarles un poco el rollo, porque está con nosotros el invitado en este viernes, está con nosotros el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero. Muy buenos días. A ver, si le escuchamos. Buenos días. A ver ahora. Va, mire, es que le pasé por la otra línea y no me había dado yo cuenta. Buenos días. No sé si nos puede hablar un poquito para ver si se le oye. Que no sé si nos está escuchando. Ahora sí. Ahora, vale. Ahora sí me escucho bien. Perfecto, pues vamos a subirle nosotros un poquito aquí. Consejero, voy a ir con la pregunta fácil yo, porque también están aquí nuestros compañeros, así me la quito de encima, y usted también. ¿Qué valoración hace de esta edición 2024, tanto de FEAGA como de Gastro Canarias, que acaban de celebrarse? Bueno, yo creo que muy positivas, ¿no? Gastronari cerró ayer, FEAGA cerraba este domingo pasado. Yo creo que 2 ferias muy importantes del sector, evidentemente 2 aspectos diferentes de ferias, 2 ferias diferentes, pero las 2 basadas en algo que es importante, que es el sector primario, ¿no? Uno en el producto y otro en el sector como tal. FEAGA, yo creo que ha sido, bueno, lo ha dicho el propio Cabildo, una de las ferias que más gente ha participado, pero además, yo diría, no tan solo que es bueno, muy positivo que participó mucha gente, sino que ha sido una feria que volvió a encontrar, vamos a decir de una manera para mí, volvió a ser el encuentro del sector primario, principalmente en este caso, en esta feria, el encuentro del sector ganadero de toda Canarias. En FEAGA nos encontramos todos los que teníamos algo que ver con el sector ganadero, de todas las islas, de todos los sectores ganaderos, nos encontramos en FEAGA. Una feria FEAGA que no solo es un encuentro para hablar, para participar, para ver lo que le pasa a uno en una ganadería en una isla, en otro cómo puede resolverlo, sino también una feria donde se dan charlas, se dan cursos y se informa, bueno,
y después ha sabido combinar eso, que es importantísimo, con la percepción de la gente que va a verla. A veces hay una frase que yo repito mucho, es quién o cómo, dónde y quién, es cómo hacemos los productos de sector primario, ¿no? Dónde, en qué lugar y quién lo hace, ¿no? Y ese cómo, dónde y quién, que es importantísimo que la gente lo sepa, y principalmente los niños, ¿no? Y Gastrocanarias cerró ayer con récord de participación. Nosotros en el stand que tenemos en Gastrocanarias también fue récord de participación. Primero y el segundo día se desbordó. Y bueno, eso yo creo que habla muy bien, primero, de la restauración basada en el producto local. Porque si algo se ha conseguido en estos años, en estos últimos, digamos, 10 años, 12 años, en el sector de la restauración, es que la restauración vuelva al origen, empiece a entender que consumiendo producto local es un valor añadido para la restauración, no solo para el canario y la canaria, que va a la restauración y que al final le ofrecemos un producto local, sino también para el turista que nos visita y que cuando viene quiere una experiencia completamente diferente y quiere una restauración que se base en un producto, ¿no? Y el producto de aquí algo diferenciado. Yo creo que eso se ha conseguido y eso en Gastrocanarias estuvo muy, muy presente. Bueno, consejero, está con nosotros los compañeros Valentín Aullanet. Creo que vas tú. Sí, buenos días, consejero. Muy buenos días, coincido con usted porque además aquí en Lanzarote lo estamos viviendo, es decir, la importancia que tiene, digamos, la sinergia que hay entre la restauración y la agricultura, sobre todo con un producto de calidad, el producto kilómetro cero. Tenemos también aquí el ejemplo de Saborea, que está siendo un éxito y precisamente gracias a esa sinergia. Pero yo le quería preguntar sobre todo, consejero, si está usted preocupado, quiero decir, por cómo va el sector primario. El otro día conocimos unos datos de cierre de empresas, por ejemplo, tenemos un problema enorme con el tema de la sequía, con la falta de agua que hay además en determinadas islas, entre ellas Lanzarote y también Fuerteventura, y no sé si en estos aspectos, ayer se firmaba el convenio de Seyasa, por ejemplo, aquí en Lanzarote, o lo aprobaba el Consejo Insular de Agua, que va a ser una inversión de 24 millones para una desaladora en La Santa, que va a permitir regadío para Teguise y Tinajo, que es una muy buena noticia, pero estamos con un problema de abastecimiento de agua, por ejemplo, para el campo, y esto también de alguna forma afecta al sector. Hagamos una foto fija, un análisis de cómo está ahora mismo y si tenemos buenas noticias al respecto, al margen del hecho de que cuando se celebran este tipo de ferias vemos que sí que efectivamente esa sinergia funciona perfectamente. Sí, bueno, buenos días, y como te has dicho, yo creo que has hecho, has hilado dos cuestiones no positivas, pero principales. Una, reiterarme en lo de la gastronomía, y en este caso en Lanzarote, yo creo que está siendo una isla un ejemplo. Si pudiéramos decir que hace muchísimos años Tenerife, muchos años, tuvo el primer plan gastronómico, imagínense con Adán Martín Meni, para descanse, como presidente del Cabildo, podemos decir que la isla que en los últimos años, ahora reforzada, pero venía de atrás, y con Osvaldo Betancourt, que empezó Saborea hace muchos años potenciando y que ahora lo recupera como presidente del Cabildo, es la isla que más está entendiendo y que más yo creo que está creciendo en la gastronomía. Bueno, la isla invitada a La Graciosa, a Gastrocanarias, se demostró que La Graciosa tiene una cultura gastronómica brutal, es decir, volver al origen a esos productos que tenían La Graciosa, volver a utilizarlos en la gastronomía. Nos hemos dado cuenta que es principal y está muy bien valorado por el turista, y yo creo que Lanzarote en eso está sabiendo muy bien sacarle provecho. Y después el agua, es evidente que uno de los retos que tenemos como sociedad es gestionar de una manera eficaz y eficiente el agua. Yo creo que ese es el gran reto que tenemos como sociedad. Aplicado, como tú dices, al sector primario, es evidente. No hay agricultura, ni siquiera hay ganadería sin sector primario. Sin agua, perdón. Entonces, al final... Consejero, perdón, que le perdimos. ¿Sí? Un segundo. Ah, vale. ¿Me escuchan? Sí. Hola, vale. En Lanzarote hay una noticia positiva. Se ha recuperado esa inversión de 24 millones de euros que tú comentabas, de esa franja de islas con desaladoras, con redes de riego y sistemas de almacenamiento. Hemos recuperado eso, 24 millones de euros, que no es poco, es una inversión importantísima para la isla de Lanzarote, exclusivamente para regadío. Aparte, nosotros estamos trabajando con el Cabildo y también con los municipios para seguir invirtiendo en riego. Aquí lo que pasa es que sí me gustaría puntualizar una cosa.
que yo creo que es importante. Se lo decía el otro día y se lo digo hoy en la reunión que voy a tener en unos minutos con las asociaciones agrarias profesionales de Canarias. Señores, tenemos que tirar el tiro de las competencias de cada cual. Aquí los municipios tenemos que poner las pilas, porque las pérdidas de agua no pueden sustentarse hoy en día. No podemos tener pérdida de agua en las redes de abasto, porque al final desalamos, pero si las tuberías de conducción pierden agua, evidentemente estamos haciendo un flaco favor, porque por mucha desalación que ponga, al final se estamos perdiendo esa agua, con lo cual, primero tenemos que reparar las tuberías, y segundo, en este caso los cabildos insulares como competentes de agua, tenemos que planificar, ¿no? Planificar las redes de riego. Y esto que estamos haciendo ahora, y que se está haciendo, y es cierto, no podemos engañar, lleva un tiempo. Es decir, una obra hidráulica de tamaño como la que tenemos en inversión con SEIASA, fondos propios del gobierno y fondos del Cabildo, es una combinación de las tres administraciones, fondos europeos, fondos del Cabildo y fondos de la comunidad autónoma. Esta inversión va a tardar 3 años. No podemos engañar a la gente. Claro, una obra de este tamaño no se hace de la noche a la mañana, con lo cual va a haber tensión de agua, seguro, en este tiempo, pero había que empezar en un momento. Hay que planificar y empezar. Si nunca empezamos, nunca terminamos. Lo malo, y yo no quiero engañar a nadie, es que vamos a tener 2-3 años con tensiones de agua para riego. Cierto es, y tenemos que intentar buscar soluciones a corto, digamos parches, hasta que termine la solución definitiva. Y esos parches habrá que buscarlos entre todos, porque es triste que al final perdamos tierras cultivadas, porque no hemos sabido entre todos, hacer una planificación del agua, digamos, importante. Y también como sociedad, yo creo que como sociedad, yo les cuento sitios en el mundo donde ya se están tasando, por ejemplo, que una familia de X personas tiene un consumo de agua aproximado, pues ese consumo de agua no que se le corte, pero evidentemente ese consumo de agua anual es a un precio y el consumo excesivo es a otro precio. Pero bueno, al final son fórmulas que se han buscado en territorios como la Sota y Fuerteventura, que son 2 islas que dependen mucho del agua, de la desalación y de fórmulas de agua alternativas y que están en emergencia hídrica y que tenemos que buscar soluciones entre todos. Pero creo que se está empezando por el camino, aunque no podemos engañar y no podemos decir que mañana está la solución. Si es engañarles a todos, yo creo que esto no es cuestión de engañar a la gente, sino decirle a la gente claramente lo que va a pasar y en lo que estamos trabajando. Yo solo un apunte, perdona, sí. Erika, que vamos, incluso podía haber estar mucho adelantado lo del tema del norte, consejero, si la anterior corporación del Cabildo de Lanzarote hubiese hecho su trabajo, porque recordemos que no atendió ni siquiera a las llamadas de la propia consejería para firmar el convenio con SEIASA y poner en marcha estas obras. Pero bueno, en fin. No solo no atendió la llamada de la consejería, sino que no respondió a los correos oficiales del Ministerio del Gobierno de España, y que hay que recordar que fue la única isla que perdió la inversión. Sí. Y hay que recordar también, yo creo que bueno, hablar las cosas, como tú dices, hay que recordar que fue este gobierno ahora, este presidente que había de gobierno, y junto con el gobierno de España, igual que digo una cosa, digo la otra, las que hemos recuperado la inversión, porque Lanzarote había perdido 24 millones de euros en inversión de agua agrícola. Consejero, está con nosotros también Andrés Martino. Sí, buenos días. Consejero, la pregunta mía va un poco por el POSEI. Ante esa alarmante noticia, bueno, ya no es tan nueva, pero sí que se pueden perder esos 11 millones de euros por el hecho en sí de que ese incremento, no sé si era sobre un 20%, que se quería hacer sobre lo recibido, que vienen a ser esos 11 millones de euros que se perderían porque no se ejecuta o porque se prorrogan los presupuestos del Estado. Mi pregunta va un poco eso, ¿se da ya por perdido eso? ¿Desde el Gobierno de Canarias se puede pelear algo más? Y también un poco, estamos en puertas de las elecciones, doble pregunta también en este caso. Yo creo que algunas veces ha criticado el Gobierno, no sé si en este caso su persona, la política agraria común de la Unión Europea. ¿Cuánto merecería, por ejemplo, Canarias en ayudas del POSEI? No sé si son muchas preguntas. No, 2 preguntas claras, como acabas de decir. Desgraciadamente, el gobierno de España, con la prórroga de los presupuestos, lo que ha hecho es anunciar que no nos transfiere esos 11 millones de euros correspondientes a 2024. Ya están perdidos ya. No, yo voy a seguir luchando, sí, porque evidentemente no es una excusa, pero no es una realidad. La excusa es que con la prórroga no nos pagan esos 11 millones más del año 2024, más 5,5 millones que nos deben del 2023 que pusimos nosotros.
con lo cual nos deben 16 millones y medio. Pero eso no es una excusa, porque el gobierno de España perfectamente puede hacer una modificación de crédito, como las está haciendo, no diariamente, pero sí semanalmente en el Consejo de Ministros, modificando partidas presupuestarias. Lo puede hacer con un presupuesto prorrogado, así que no nos engañemos, o no engañemos a la gente. El gobierno de España perfectamente puede hacer una modificación de crédito y pagar lo que le debe a Canarias. Y digo 3 apuntes en esto. Primero, se aprobó en diciembre del 2022 en Canarias, Parlamento de Canarias y Gobierno de Canarias, por unanimidad. En diciembre, yo en ese entonces era diputado y Ovaldo Betancur era diputado, y advertimos los dos que estábamos de acuerdo con esa subida del 20% porque hacía falta, pero que le preguntamos a la consejera, en ese caso, y al gobierno pasado, que si tenía los fondos garantizados por el gobierno de España, porque ese aumento evidentemente pasaban de 21 millones a 32 millones, que son los 11 millones que tú comentas. Nos respondió literalmente que sí, cómo no, que estaban garantizados, porque hay que recordar que el POSEI adicional tiene que pagarlo obligatoriamente el gobierno de España. Para eso está en la ley y lo pone el régimen económico y fiscal. Lo pone. Y nos dijo que sí, diciembre de 2022. Y en junio de 2023, todavía con el gobierno anterior y el gobierno de España el mismo, se aprueba también por el gobierno de España. Y lo aprueba Europa en junio. Desgraciadamente, no habían previsto el incremento de dinero ni el gobierno de Canarias ni el gobierno de España. Cuando entramos nos encontramos con que en el papel y públicamente habían lanzado una subida para el sector ganadero de 20% y agrícola del 10%, que lo aprobaron, lo publicaron y que no tenían los fondos. Y esto quiero dejarlo muy claro. No tenían los fondos. Nosotros adelantamos 5,5 millones de euros del año 2023, cuando yo llegué en diciembre, y le pagamos a todos los ganaderos ese 20% más, con fondos propios. Pero evidentemente lo tiene que pagar el Estado. No nos ha pagado ni ese, ni por ahora. Ha dicho que no paga el de este año 2024, con lo cual tiene una deuda con el sector, el gobierno de España tiene una deuda con el sector ganadero y agrícola canario de 16,5 millones de euros en la actualidad. Vamos a seguir peleando, sin duda. Vamos a seguir luchando, sin duda. Vamos a exigirle que cumpla la ley. No estamos pidiendo fíjense. No nos engañemos. Esto no es una negociación política de un partido político o de un gobierno para aprobar unos presupuestos o para aprobar una legislatura o para aprobar una investidura. No. No estamos diciendo que me siento, mira, vamos a acordar que si te apoyo aquí, tú me das esto. No. Estamos pidiendo al gobierno de España que cumpla con la ley, que cumpla con lo exigido. No, es decir, no hay ningún partido que le pida a otro una negociación política, lo quiero dejar muy claro. Tiene que cumplir, si no, primero estará incumpliendo la ley y segundo estará incumpliendo con el sector primario canario. Me imagino que, consejero, discúlpeme que le interrumpa, me imagino que las asociaciones ganaderas ya se han puesto en contacto con usted o usted con ellos. Me ha nombrado, si no me equivoco, que hoy mismo se reúne. La cuestión es, ¿ustedes van a exigirlo? No sé si conocen alguna fórmula, porque esa sería la única, que exigir que el Estado cumpla, porque si no, no sé si hay alguna alternativa para que ese dinero finalmente llegue a las ganaderías. No, la única alternativa es que el Estado cumpla. Ya las asociaciones lo saben. Hoy me reúno, como tú comentabas, ahora dentro de 1 hora y media empezamos a reunir con todas las asociaciones ganaderas de Canarias, con las profesionales. Vamos a reunirnos con ellos y vamos a hacer un frente común para exigir al Estado que cumpla con la ley y tiene que cumplir con Canarias. Es que si no, va a dejar al sector canario colgado, y cuando el sector profesional, los empresarios y empresarias del sector primario canario venía una compensación por los sobrecostes que soportamos, los sobrecostes que soportan en Lanzarote por doble insularidad nuestra agricultura y nuestra ganadería, que Europa lo aprueba, tiene que cumplir, porque yo hago mi planificación anual. Y en diciembre de 2022, cuando el gobierno canario pasado lo aprobó, lo anunció y lo publicó, y lo dijo al sector que tenía un 20% más, yo como empresario, como somos los empresarios del sector primario, que son empresarios igual que otro sector, yo hago mi planificación anual de costes y entradas. Y cuando hago mi planificación anual, si a mí el gobierno de Canarias me dice que tengo un 20% más de ayuda, que yo en vez de la leche cobrarla a 27 céntimos, a 26,50, la cobra a 29,80 por litro, yo hago mi planificación por ser empresario y calculo que voy a cobrar 29,80. Y mis gastos van en función de mis ingresos. Y entonces el gobierno de Canarias, flaco favor le ha hecho a aquellos ganaderos que han invertido, que se han comprado una ordeñadora, que han mejorado su instalación, que han innovado,
vale, flaco favor le estoy haciendo porque al final de año, si no cumplo, evidentemente, quien lo va a pagar es el ganadero. Ujú. El año pasado, ¿cómo lo hicimos? Este gobierno metió 12,3 millones de euros directamente al sector ganadero y cumplimos. Desgraciadamente, este año el gobierno de España no va a cumplir. Y si no cumple, eso es lo que pasará. Entonces, aquí, a veces, los anuncios que hacemos, nosotros, y eso es culpa de los políticos, de nosotros, los hacemos muy a la ligera. Porque hacemos, oye, voy a dar tanto dinero para el sector. Bueno, pues si usted me dice del gobierno, y el gobierno de España me dice que me va a dar un 20% más, yo le creo. Y yo planifico sobre esa inversión que usted me va a dar. Y si no me la da, al final yo me he endeudado con el banco, me he comprado un furgón de frío para repartir mi queso, y al final no lo puedo pagar, porque usted no ha cumplido. Claro, Pero quien no paga soy yo. subrayo eso que ha comentado, porque creo que es importante, además de que, bueno, está la prórroga de los presupuestos generales del Estado, pero subrayo el hecho de que usted ha subrayado a su vez, valga la redundancia, que el Estado, si quiere, puede pagar esas ayudas mediante una modificación puntual. Andrés, tu pregunta creo que era de varias. La segunda era era que actualmente, para que haga un poco de pedagogía y sepamos un poco, ¿cuánto recibe Canarias del POSEI y cuál sería la cantidad? Porque creo que siempre ha habido críticas, incluso del actual grupo de gobierno, de que es escasa. ¿Cuánto recibimos y qué deberíamos y qué cantidad deberíamos recibir? Sí, exactamente, Andrés. La otra pregunta que tú me hacías, correspondiente a las elecciones europeas que son ahora, son importantísimas. Nosotros recibimos 268 millones de euros en total del POSEI. ¿Vale? Recibe Canarias para todos los sectores, agrícolas y ganaderos. Ese se aprobó en el 2006. Vamos a ir para atrás. Se aprobó en Europa en 2006, se empezó a ejecutar en 2007. Este año hacen 17 años de esa aprobación. En el próximo modificación del marco económico europeo, que es el 2027, harán 20 años que se aprobó la ficha y que tenemos la misma ficha. Bueno, pues el estudio que nosotros hemos llevado a Europa, que se lo llevó el presidente del gobierno, Fernando Cabildo, y yo, al comisario y a la comisión, y al propio comisario, le explicamos que el sobrecoste que se paga por Europa, el POSEI, es un sobrecoste que se paga en las regiones ultraperiféricas por los sobrecostes añadidos que tenemos como región ultraperiférica por las circunstancias de doble insularidad, los costes de transporte, que somos explotaciones de pequeño tamaño y evidentemente la rentabilidad es mucho menor, bueno, y esos sobrecostes han sido compensados por Europa. Pero claro, 2006, el incremento de costes que ha soportado el sector ganadero y agrícola de Canarias, del 2006 a la actualidad es un 44% más. Todos lo sabemos. Ucrania, guerra de Ucrania, guerra de Rusia contra Ucrania, el COVID, la inflación, todo en 17 años ha subido un 44%. Y la ficha financiera es la misma, con lo cual la ficha que se diseñó en el 2006 para los sobrecostes que teníamos en Canarias, hoy en día está completamente desfasada. No cumple ese objetivo. ¿Cuánto necesitaríamos? 357 millones de euros. Esa es la cifra que necesitaría Canarias en la próxima revisión económica de Europa y de la PAC, Política Agraria Común, que dentro está el POSEI. Canarias necesita 357 millones de euros. Y esa es la cifra que nosotros le hemos dicho. La comisión y el comisario han dicho que están de acuerdo. Ellos han entendido nuestra posición, nos han entendido porque el documento es muy serio. De hecho, nos han invitado ahora a participar, eso es muy positivo, dentro de la unidad POSEI, para el estudio que se comprometió el comisario con Canarias, que está haciéndose, de los sobrecostes y de la posibilidad de revisar y actualizar el marco financiero del POSEI. Nos han invitado y está el Gobierno de Canarias, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, está participando en un estudio con las universidades canarias y Bruselas para detallar cuál es el sobrecoste real de cada subsector, entregarlo a Bruselas y presentar la modificación y actualización del POSEI. Uh-huh. El comisario ha dicho que es pertinente, esperemos que la próxima Cámara, que salga de las elecciones, esperemos que así sea sensible y entienda esto y lo apruebe. Valentín. Sí, consejero, y en relación con esta cuestión, dado que se va a negociar el marco financiero del POSEI, también va a haber una actualización, por ejemplo, en relación con el tema de las ayudas que recibe la vid por hectárea, por ejemplo, en relación con otros productos, como puede ser el plátano. Claro, mira, dos cuestiones. Una, dentro del 10% de la agricultura, ¿no? Que estamos hablando antes, 20% de ganadería, que se aumentó 10% de agricultura,
dentro del 10% ese hay un aumento de la superficie de viñedo, de ayuda. ¿Qué pasa? Que el gobierno de España, esto es ahora ya, si el gobierno de España no paga, el sector vitivinícola, de Lanzarote, por ejemplo, y de todas Canarias, no va a cobrar ese por ciento más de ayuda. Se va a quedar sin ayuda. Eso para ahora. En esta revisión que estaba hablando yo, que esta revisión es para 2027, ¿vale? Ujú. Estamos hablando de empezar a trabajar ahora. Europa es un monstruo, ¿no? Hay que trabajar desde ahora para que en el próximo periodo financiero de 2027, donde ya estará todo cocinado, como decimos, ¿no? Pues en ese, cuando se apruebe el nuevo marco financiero europeo, ya esté aprobada la actualización del POSEI. En ese marco, cuando se utilice, pasamos de 268 millones a 357 millones de euros. Si se actualiza y se aprueba, es evidente que cada subsector, el sector vitivinícola, el sector ganadero vinolatino y todos los sectores, en ese estudio tendrán los sobrecostes que han asumido desde 2007 hasta la actualidad. Y claro que todos se verán aumentados, sin duda. Yo ahora no soy capaz de decir cuánto cada uno, porque es un estudio que está haciendo, como dije, la unidad POSEI, las universidades canarias junto con la consejería, y que tenemos hasta final de año para entregarlo, el documento. Pues es evidente que cada subsector va a tener unos sobrecostes. Otra cuestión es que políticamente, una vez tengamos sobrecostes, políticamente podamos entender entre todos, cuando llegue el momento, que hay sectores que lo han pasado más, o hay sectores que tenemos que potenciar más con respecto a otros. No por nada, no se me malentienda, sino porque hoy en día tenemos que introducir en ese sobrecoste que tiene cada sector otras variables. Por ejemplo, antes hablábamos del agua. Tenemos que introducir variables de productos de consumo de agua. Es decir, tenemos que ir a productos, aparte de sistemas de riego mucho más eficientes, productos que consuman menos agua, ¿no? Ujú. O productos que sean más rentables para el productor. Productos en Canarias tengan una rentabilidad mucho mayor. El cambio climático hace que la climatología que tengamos no sea la misma, y que a lo mejor hay productos nuevos que con la nueva climatología que estamos teniendo en Canarias sean productos mucho más rentables. Entonces, yo creo que aparte de los sobrecostes de cada subsector, tenemos que incidir en, por ejemplo, aquellos que queremos potenciar y aquellos que con indicadores son mucho más rentables, consumen menos agua, consumen menos territorio. Bueno, son cuestiones que tenemos que pensar y valorar. Consejero Narváez Quintero, le doy las gracias por estar con nosotros. No tenemos tiempo para más, ni queremos robarle más tiempo, que sabemos que tiene mucho que hacer en su agenda. Esperemos que esté de vuelta con nosotros pronto. Narváez Quintero, consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias. Gracias, buen día. Muchas gracias a ustedes, buenos días, saludos para todos. Gracias. Compañeros, bueno, no sé si hay algo que añadir a lo que ha comentado, que es bastante extenso, pero yo les quiero lanzar, antes de que se me vayan, porque sé que Valentín se tiene que ir, una nota que enviaba el Partido Socialista. Justamente ayer el Partido Socialista de Lanzarote, que mal lo estoy pasando con el dichoso esguince, lo estoy pasando mal. Perdonen ustedes. La portavoz del Grupo Socialista en el Cabildo, Ariagona González, ha querido dar a conocer la propuesta del Partido Socialista sobre crear una comisión para aplicar a la política insular de la cultura de los límites, un poco todo relacionado con el pasado 20 de abril. Ella explica que el nuevo planeamiento debe contener disposiciones de carácter reparativo que restituyan el daño que ya se ha realizado a lo largo de décadas, en las que ha primado el interés de unos pocos sobre los intereses colectivos, un reto que debe abordarse desde el consenso de todas las fuerzas políticas, con un mecanismo de participación que no se limite a la presentación de sugerencias o alegaciones. Esa comisión, continúa explicando, esa comisión propuesta estaría orientada a forjar un amplio consenso sobre temas clave como la ya señalada cultura de los límites, la creación de una tasa de corresponsabilidad turística, las medidas que promuevan nuevas alternativas económicas y favorezcan el turismo de calidad, así como las políticas que permitan disminuir la presión sobre el sistema insular por haber excedido la capacidad de carga, así como las acciones de carácter reparativo orientadas a recuperar los impactos ya generados. ¿Qué les parece, Valentín? Me suena. Soy aburrida para leerlo. A política de retrovisor o algo así, ¿no? Porque vamos, es decir, a ver, el Partido Socialista lo que quiere es abanderar, digamos, es decir, coger la bandera del 20A y decir, somos nosotros los que hemos conseguido que este debate esté abierto. Y recordemos que desde su izquierda le criticaron incluso que asistieran
a esa manifestación, porque lo que hicieron, por lo menos aquí en la isla de Lanzarote, no tiene nada que ver ni con la contención del crecimiento, ni con la planificación del territorio, ni con nada de nada. No hicieron absolutamente nada. Pidieron un informe de carga y encima escondieron parte de ese informe, que era todo lo que tenía que ver con el alquiler vacacional. ¿Por qué? Porque afectaba precisamente a los municipios que están gobernados por el PSOE y que han supuesto un mayor incremento en materia de alquiler vacacional. Y eso lo dejaron de la gaveta, esa parte del informe de la carga turística. Es decir, y quieren abanderarla, ¿por qué? Porque justo ahora, efectivamente, estamos en un debate sobre el reto demográfico y sobre el modelo turístico. Lo de la conferencia de presidentes para abordar el reto demográfico es previa a la manifestación del 20 de abril. Ya estaba previsto que se celebrase el 30 de abril, como finalmente se celebró. Hoy, por cierto, a partir de las 10 es el primer encuentro después de la conferencia de presidentes. Así que, bueno, lo veo simplemente. Además, no me gusta eso de vamos a reparar el daño hecho. ¿De qué están hablando? Quiero decir, ¿a quién van a responsabilizar ahora? No, de yo qué entiendo. cuestiones? Pocos, ese lenguaje que siempre utiliza como los depredadores, tienen una serie de palabras clave que siempre se utilizan, y la verdad que yo creo que no sé si ellos creen que esto es la forma de hacer oposición. Yo realmente, el Partido Socialista, cuando empieza con estas tonterías y perdona que lo diga, igual hay gente, no sé, yo a mí me parece es como vacío, y todo eso es en el nombre de la izquierda, en el nombre de lo que tengo que decir, como de una carga ideológica, volvemos a lo mismo, y poco tal, y luego como dices tú, han estado allí, han podido haber hecho 1000 cosas. Y la cultura del crecimiento, ¿no? Es lo que dicen, la cultura del crecimiento, ¿no? Como si ellos solo tuviesen cultura del crecimiento. La cultura de los límites. Hablan de exacto, la cultura de los perfecto, límites. Perdona. La cultura de los límites, como si los demás no tuviesen esa sensibilidad que se supone que solo tienen ellos. Es decir, que sepamos que estando el anterior grupo de gobierno en el Cabildo, se inauguró, por ejemplo, el hotel más grande de Lanzarote. Es decir, metieron en un cajón el Plan Insular de Ordenación del Territorio, no hicieron nada con la Jeria, no hicieron nada con el archipiélago de Chirijo. Y ahora vamos a hablar de la cultura de los límites. Ahora que no estamos nosotros, vamos a hablar que es la cultura de vamos a limitar cualquier cosa que haga este grupo de gobierno. Eso es lo que entiendo. Que no, y el PSOE luego dice esto ahora en la oposición y después hace lo que le da la gana. Lo decíamos, hablábamos ahí, no sé si era en el café de periodistas. Por ejemplo, el tema de todo público, ahora las huevas públicas, pero sin embargo le tocan a ellos, llegan al gobierno y tocan lo que nadie ha tocado, que es la externalización de los servicios de las ONGs que se encargaban, en este caso era AFA, o de cuestiones de asuntos sociales. Llega los no sé qué del territorio, los depredadores, y cogen y de las dos opciones eligen la variante esa de Playa Honda por fuera, que habría una mayor intervención. Hacen una serie de cosas que las lanzan cuando quieren y después cuando están en el gobierno no sé por qué, porque se tiran piedras sobre su propio tejado, pero no pasa nada. Yo ya digo, yo es que estas cosas, yo entiendo, esto para mí es un buen tema para meter para que haya chichilla, ¿no? Pero en el fondo a mí estas cosas de si creen así que... No, yo lo meto porque es nuevo. No, ese tema, y porque crea también el debate para que por lo menos me hagas decir que son las tonterías de... No sé, yo lo veo así. También habrá gente que dirá, el electorado del PSOE dirá, pues no, pues esto es muy importante, esto, ¿cómo es la cultura de los límites? No sé cuánto. Digo, bueno, pues ya está, yo no lo sé, yo que la verdad que... No sé. Te veo muy de viernes, Andrés. Óigame, que nada, simplemente comentar que creo que tú estabas, no sé si Andrés estaba, pero Valentín sé que sí, comentar y pedir disculpas porque creo, en nombre de los compis de Lancelot Televisión, que por causas ajenas a ellos, pues no se pudo, digamos, se cortó la luz justo cuando estaban terminando la retransmisión de Café de Periodistas. Valentín se echa a reír, ¿por qué? ¿Por qué te ríes? No me echa a reír. A ver, fue la verdad es que la entrevista estuvo interesante porque se supone que acercas un poco digamos a la realidad del programa electoral, teniendo en cuenta que bueno, está haciendo campaña el señor Nicasio Galván, que es el diputado regional que tiene por la provincia de Las Palmas, que hay en el Congreso iba a decir, en el Parlamento de Canarias. Acercas un poco cuáles son sus propuestas ahora que vienen las elecciones europeas, pero justo en la última
última pregunta ya para despedir es cuando se corta la emisión por un corte de luz ajeno, creo que a la propia televisión, Sí. con lo cual se quedó ahí la entrevista sin terminar y sin que expusiera además la totalidad de su propuesta, aunque ya estábamos terminando, ¿no? Pero que simplemente decir que no se puede repetir como es habitual en redifusiones, pero no por nada, sino porque pasó eso, casualidades de la vida, pasó eso. Ha pasado muchas veces, porque también a veces depende de los grupos electrógenos de la propia instalación, no vamos a citar en Ya, este caso, sí. y es curioso porque yo también he estado en plató y quedarte completamente a oscuras. Pero bueno, eso son cosas del directo que se dice. Pues sí, que no te pase hoy, Andrés, que ¿hoy qué tienes? Hoy tengo entrevista y café. Hoy tienes todo. No, perdón, hoy no tengo entrevista. Los viernes no tenemos entrevista. Hoy tengo café. Hacemos un balance un poco. Jorge hace esa parte con el debate del café y una parte inicial en la que siempre comentamos un poco. Los viernes somos Jorge y en este caso Mar Arias, la encargada de Láncelo Digital y yo, y hacemos un pequeño balance de la actualidad y un análisis. Pues les veremos. ¿Y tú descansas hoy, Valentín? Sí, yo no tengo, los viernes no, porque está el debate político, pero el fin de semana sí que tengo trabajo, o sea que nada, buen fin de semana y nos oímos el lunes, ¿vale? Buen fin de semana a los dos, Andrés Martínez, Valentín Aullanet, gracias. Gracias.